Bueno, Señor, nos ponemos en tus manos para que nos guíes en esta nueva aproximación a tu palabra, para que podamos aprender y crecer, y te damos gracias por todo lo que nos das a través de ella. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, a ver, vamos a poner un poco de orden por acá. Listo. Aldo, Sí, quería hacerte una pregunta cuando vos en la clase pasada adelante. relacionaste el Saldo 151, ¿no? Sí, Los primeros versículos. Y a mí me vino a la mente el 32 porque dice que al haber callado, ¿no? Cómo envejecieron sus huesos. Entonces yo lo veía, lo relacionaba más con esto de todo lo que él pasó, tanto tiempo cayó y después cómo se sintió. Entonces también lo metería en el Salmo 32, ¿no? No sé en qué momento, no sé el contexto del 32. dentro de la, sí, dentro de la tradición interpretativa de la tradición judía, el 32 también se lo relaciona con alguna de estas cosas, pero es un poco más indefinido, digamos, que el del Salmo 51, que es el más específico, es el que sí tiene conexión directa con este episodio de la vida de David. Así que es cierto lo que dices, y yo diría que son dos salmos casi paralelos. Esperen que voy a prender una luz más acá. Ahí está. Son dos salmos que están casi paralelos para ser interpretados. Pero, así que sí, es cierto. Pero hoy quiero hablarles un poco más a fondo del Salmo 51, que yo creo que tiene una riqueza adentro que en general casi todas las predicaciones que yo he escuchado del Salmo 51 no enfocan correcta o exactamente lo que hay en el trasfondo, porque es uno de los salmos con mayor profundidad teológica explicada desde el punto de vista de Jesús. Es decir, si ustedes miran o estudian un comentario hebreo sobre el Salmo 51, no va a sacarle el jugo de lo que realmente tiene. Es solamente a través de la interpretación con la lente del Nuevo Testamento que uno entiende el Salmo 51 y lo encaja perfectamente con, por ejemplo, el libro de Romanos. Está en ese nivel de teología, ¿eh? Es decir, estamos hablando de la teología bíblica de mayor nivel que Pablo haya alcanzado. Y personalmente yo cuando leo Romanos me estoy acordando siempre del Salmo 51 y yo creo que Pablo lo tiene en su cabeza cuando lo está explicando, cuando está desarrollando la epístola a los romanos. Así que vamos a verlo con más detalle ahora. ¿Mm? Em, bueno, el capítulo 12 de Segunda Samuel empieza con la visita de Natán a David. Natán era un profeta bastante conocido y fíjense que el capítulo empieza directamente diciendo que Jehová envió a Natán a David. No es que Natán fue porque se le dio la gana, sino que Natán tenía un mensaje que tenía que entregar. Entonces, ustedes saben cómo fue la cosa. Él le dice, había un hombre que tenía muchas ovejas, mucha riqueza, pero cuando vino un visitante de afuera se le ocurrió ir y agarrar el animalito, el único que tenía su vecino. Versículo 5. No entro en los detalles de los anteriores porque ustedes lo conocen. Digamos, es uno de estos pasajes muy conocidos, normalmente del Antiguo Testamento, este episodio, ¿no?
Entonces el versículo dice que el 5 que se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre. Entonces le dice a Natán, vive Jehová, el que hizo tal cosa es digno de muerte. Es decir, lo que David está diciendo es, eh, el que hizo esto no puede ser salvado, merece la muerte sí o sí y no tiene escapatoria. Y no, por supuesto no sabía que estaba hablando de sí mismo. Es más, y agrega, y debe pagar la cordera con 4 veces lo que valía la cordera, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, David identifica el pecado de este hombre como digno de muerte porque, ¿por qué? Porque le faltó misericordia. Acuérdense que la misericordia es una de las características típicas de Dios. Es la Gesed. Eh, Se acordarán seguramente de que habíamos hablado de la Gesed hace unos pocos días. ¿no? Sí. Eh, Esperen. Eh, Debe morir el hombre que ha hecho esto, debe restaurarlo 4 veces porque hizo esta cosa, eh, y esto es debido a que no tuvo piedad, no tuvo compasión, no tuvo realmente eh, ese atributo de Dios. Por lo tanto, leyendo desde con el diario del lunes, David está diciendo, yo merezco morir porque no tuve compasión. Como dijo Jesús, es más fácil ver la viga en el ojo ajeno que la paja en el propio, ¿no? Esto es lo que le está pasando. Entonces Natán le dice a David, tú eres aquel hombre. Imagínense el shock con la que estaba David, teniendo que aplicar eso a sí mismo, y ahí lo baraja en el aire Natán y le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te puse por rey, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor. Fíjense, ¿quién era el Señor? Es Jesús, que David no lo sabía, por supuesto. La casa de tu Señor. Am, Esperen que estoy yendo al original. Te di la casa de Adoneca. La terminación K significa tú. Adón o Adonai es el nombre de Dios, significa Señor. Adonai. Esa es la palabra. Te di la casa de tu Señor. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá. Fíjese que le dio 3 casas Dios. Es decir, todo el reino de David, perdón, todo el reino de Judá. Después le agregó a los 7 años el reino de Israel. Y como si no fuera poco, le dio el reino de Cristo. Porque le dijo, yo te voy a hacer casa a vos. De su descendiente, Cristo, él de alguna manera es ancestro. Es el ancestro de la casa de Cristo. Lo que le está diciendo Dios es, te di a todas las personas del mundo, del pasado, del presente y del futuro. No sé si llegamos a entender esto, la dimensión de lo que Dios le está planteando en la cara. Y dice, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Y acá vienen dos formulaciones o dos cargos que le hace ahora. Primero, a Urías Eteo heriste a espada. No me vengas con que murió allá lejos por mano de los enemigos. Vos lo mataste con la espada del enemigo. Fue tu responsabilidad. Vos lo mandaste matar. Y tomaste por mujer a su mujer. Son los dos cargos que le hace. Lo mataste, Uría, y tomaste su mujer. Primer caso. A Urías lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Pero es como si vos hubieses empuñado esa espada. Consecuencia. Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada porque me menospreciaste. Es decir, para cubrir tu deseo oculto de la mujer, tu maldad fue llena de cobardía, porque ni siquiera tuviste la cara de matarlo vos, sino que lo mandaste matar y hiciste cómplice de tu accionar a muchos otros. Es decir, el grado de violencia tuyo por haber sido escondido es mucho más grave de lo que te puedas imaginar. Por esa razón, vos usaste la espada para matarlo a él, esa espada no se va a apartar de tu casa, porque en el fondo, de alguna manera, el, la onda de violencia que iniciaste no la vas a poder pagar y va a llegar hasta tu propia casa. Es decir, pensemos en la consecuencia de nuestros pecados muchas veces, ¿no? Y de cosas que nos pasan. La vez pasada José planteaba, pero ¿qué quiere decir? Cuando nos va mal, eh, eh, hicimos algo en relación. Yo creo que tanto el libro de Job como esto, como otros pasajes del Antiguo Testamento, me llevan a pensar que muchas veces las cosas que nos pasan son la consecuencia natural del accionar. Esta frase, yo se los dije el otro día, es lo que nos enseñó Samuel Liber al principio de todo. No es castigo de Dios, es consecuencia natural de las acciones que tomamos. Si yo soy soltero, me acuesto con una chica soltera y la dejo embarazada, ¿me tengo que aguantar todo el resto de mi vida al chico? Sí, es la consecuencia natural de mi accionar. Quiere decir que todas las cosas que nos pasan, especialmente aquellas malas, son consecuencia de algo. No todas, pero muchas sí. En las iglesias pasa mucho eso. Hay muchos líos congregacionales que se disparan y uno dice, pero ¿y cómo llegamos a esto? En general nadie es inocente. A esas cosas se llegan por cosas que se dijeron, se hicieron, o cosas que no se dijeron y no se hicieron. Hay una correlación, no perfecta, no total, pero evidentemente en la boca de Dios dice, vos movilizaste esta espada, lo lamento, esa espada te va a seguir el resto de tu vida. Así como el hijo natural que tuviste te va a seguir el resto de tu vida. Aldo, Espera que te termino esto y vamos, y vengo. sí, Y uno dice, bueno, está bien, no podemos hacer una regla de uno. Sí, pero mira lo que continúa diciendo. Vos me menospreciaste, esta va a ser la consecuencia. No te lo mando yo, esto te va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tus hijos te vieron, porque todo el palacio sabe lo que hiciste.
porque nos están chupando el dedo. No te lo dicen porque sos el rey, pero eso no quiere decir que no lo sepan. Especialmente tus hijos, que están tomándote como modelo de conducta. En el fondo lo que está diciendo es ese modelo de conducta va a ser heredado por tus hijos. Y segundo, no solo hiciste lo mataste. Dice, tomaste su mujer, Eteo, para que fuera tu mujer. Entonces, así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Es decir, eso que hiciste también se va a conocer, lo van a heredar, lo van a ver, van a copiar tu ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Dice, yo voy a tomar de tus mujeres delante de tus ojos y se las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y solamente los llevo por un segundo a Segunda Samuel 16:22, donde dice, entonces pusieron para Absalón una tienda en el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Es decir, aquello que le había dicho Dios que iba a ocurrir, ¿quién lo hizo? El hijo mayor. ¿Por qué? Porque copió el ejemplo del padre. Si mi padre lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y si además tengo rabia contra mi padre, se lo hago con las concubinas de él. Y entonces termina esto con la afirmación del versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, no de noche como hiciste con Betsabé. De día, a plena luz, y todo Israel te va a ver. Y toda esa fama que llegaste a tener se va a ver opacada porque estas cosas te van a perseguir el resto de tu vida. Consecuencia natural de tu accionar, David. Hasta aquí paro. Te escucho, Sandra. Yo me quedé con esto de sobre las consecuencias, muchas veces que pueden ser, sí, de nuestro accionar y otras que entraría el pasaje de que todas las cosas ayudan a bien. ¿A qué me refiero? Porque muchas veces somos tocados por acciones de otras personas y nosotros no tuvimos nada que ver. Y me refiero a, siempre tengo presente, no, me cubro y nos cubrimos, mejor dicho, en la ruta, porque acá en unos kilómetros en el continente, eh, una familia entera conocida nuestra iba por su lado y otro inconsciente venía, ellos iban subiendo y otro inconsciente se le ocurrió pasar a otro y no lo vieron porque venían subiendo, o sea que ellos al llegar allá se encontraron con otro inconsciente que él no logró, apenas logró maniobrar y murieron casi todos. Entonces vos decís, no solamente yo voy por la ruta, me cubro, tengo todos los cuidados, porque te podés encontrar con un inconsciente. Y acá solamente sería, nos resguardamos la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, eso sería Absalón, perdón, eso sería Urías, eso serían las concubinas de David, que son las que pagaron el pato. Es más, ¿sabés que se muere el bebé del cual se había embarazado Betsabé? ¿Qué culpa tenía ese bebé? ¿Qué había hecho? Ser convidado de piedra, pero pagó el precio. Es decir, las acciones, Daño colateral. daño colateral, eso, así lo llamaríamos hoy, pero en realidad es sangre sobre la cabeza de David. Hay un Que comentario que estaba leyendo, me gustó,
cómo analiza la reacción de David. Dice, debe pagar con cuatro tantos de acuerdo con las exigencias de la ley. Dice, que David se presente en esta parábola como un enemigo defensor de la moral y al mismo tiempo esconda su propio pecado, ilustra lo engañosa que puede ser una persona. Exactamente, exactamente. Eh, por eso estoy remarcando cosas que generalmente no se remarcan en este pasaje. Siempre se habla de otra lectura mucho más plana, sin meternos a fondo en estos pequeños detalles, ¿no? Eh, pero cosas que hacemos en secreto y que después terminan apareciendo por otro lado. Y supongo que a esto nos debe estar pasando. Es decir, yo tendría que suponer, de acuerdo a esto, que esto nos está pasando a cada uno de nosotros en nuestra vida. Lo que pasa es que no llegamos a conectar lo que nos está pasando con lo que hicimos. Que esa conexión por ahí la perdimos. O porque no es instantánea, como decir, la muerte del niño no fue ahí nomás, Exacto. la del adulterio con las concubinas en la terraza no fue ahí nomás, pero digamos, son cosas que, bueno, lo que se hace en oculto se mostrará a la luz, Y pero no Natán no desde vino. cuándo. Ah, Y Natán no vino a hablarle cuando él estaba esa noche en la cama con Betsabé. mm, Pero que se llevó su buen tiempo. mm. Justo estaba Ahora, Aldo, leyendo, si me permitís, el pasaje de Lucas 8, que habla que nada oculto que no haya de ser manifestado. Y el versículo 17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Pero bueno, era en esto, ¿no? Me llamó de lo que hacemos en lo oculto. es que está conectado, está conectado. Es la enseñanza del nuevo que nos permite entender estas cosas del antiguo. Aldo, tengo muchas preguntas. Ajá. Eh, Esto de las consecuencias naturales, he tomado nota puntillosamente de toda la situación de David y de esas acciones colaterales, ¿no? Como vos bien decías, Urías, Betsabé, eh, o las consecuencias naturales de Betsabé misma, o las de Urías mismo, los de las concubinas, no sé. Hay efectos colaterales por todos lados. Y los efectos colaterales no pudieron ser controlados por Urías, por ejemplo. Eh, y trato de aplicarlo en la vida de los mártires, que fueron efectos colaterales de decisiones de un tirano, y etcétera, etcétera. Uno podría pensar mucho. Ahora, si yo no puedo manejar todas las consecuencias naturales de las conductas de otro, no sé, trato de encajarlo hacia mi propia vida. ¿Por qué una, una pregunta que normalmente hace quien no conoce a Cristo, quien no conoce a Dios y que no acepta la voluntad divina, cuando algo sale mal, pregunta si Dios existe, ¿por qué pasan tales maldades? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la maldad del hombre? Bueno, nosotros podemos dar toda una explicación. Pero yendo a esto de las consecuencias naturales de la maldad de otro, del pecado de otro, de alguna manera expande a gente que no tuvo esa consecuencia como propia, sino la hereda, como lo puede ser, por ejemplo, el pecado original, que nos cambia la naturaleza a todos, ¿no? Entonces, hay- a partir de esto y de lo que acabas de leer vos
en todo este pasaje. Y de lo que me anoté también puntillosamente de que Dios le había dado la casa del Señor, o sea, Jesucristo, la casa de Israel, la casa de Judá. Estas consecuencias de ese pecado podemos seguir viéndolas aún en el presente, porque arrastró a toda la casa de Israel. ¿Me estoy expresando bien en el razonamiento? Sí, 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 va bien. Aún Jesucristo afectó la espada, ¿está bien? Es como que eso de la espada con la que murió Uría y afectó a la casa de David, por consecuencia afectó a la casa del Señor, la casa de Israel y la casa de Judá. Y el que ¿Bien? fue traspasado, ¿no? Sí. Casi que me asusta esto de las consecuencias naturales de otros, Ujú. pero bueno, nuestro país aceptó el aborto y venimos pasando por calamidades espantosas, ¿no? Lo que No. pasa es que las únicas consecuencias que podemos prevenir son las de nuestras acciones. Ujú. Pero como no estamos solos en el mundo, hay un montón de cosas que nos van a pasar por las acciones de los otros, sobre los cuales no tenemos ningún tipo de control. En todo caso, el único que tiene control sobre esas cosas es el propio Dios. Sí. Y por Y ahí eso nos uno tenemos que tiene que hacerlo. sujetar calladito, porque ¿qué poder reprochar? Bueno, por eso la respuesta a por qué ocurren estas cosas si hay un Dios, la respuesta es, bueno, estas cosas ocurren porque hay un hombre. ¿Y por qué tenemos que echarle la culpa a Dios? Dios creó el mundo bien, perfecto, era bueno, era muy bueno, estaba todo bárbaro. Y es el hombre con su naturaleza, Caín el primero, o el tercero, porque en realidad el primero y el segundo fue Eva y Adán, que Sí, hicieron lo que sí, se les dio la gana. Si a Eva y Adán no hubiesen cometido ese pecado, Caín no hubiese matado al hermano. sí, sí. Entonces, todos nosotros nos vemos sometidos a consecuencias de los actos de los demás. Uno se plantea hoy a Ucrania y dice, ¿por qué tantas muertes inútiles? Y bueno, son la consecuencia natural del accionar de otras personas que tomaron decisiones que ahora están afectando la vida de millones de personas. Es decir, ¿por qué le echamos la culpa a Dios cuando la culpa la tiene el hombre? Cuando fallecieron nuestros dos hijos, el segundo y el quinto, Samuel Lieber, al fallecer la nenita, segunda, lo que nos dijo es, chicos, cuidado a quién le apuntan los cañones, porque uno inmediatamente se los apunta a Dios. Dios, ¿por qué? Vos tenés el poder para frenar esto. Y Samuel nos dijo, no apunten el cañón para Dios, porque la culpa no la tiene. El que tiene el imperio de la muerte es Satanás, eso es lo que dice la Biblia. ¿Y cómo se mueve Satanás? A través de los hombres. Ahí está la raíz de las cosas malas que nos pasan. Entonces, lo que de alguna manera podemos llegar a controlar son algunas de nuestras acciones para que no tengamos tantas consecuencias naturales de nuestras acciones. Pero el problema es que estamos sometidos a un cosmos donde intervienen millones de factores determinados por otros seres que nos están rodeando. Por eso es que uno tiene que estar agarrado de la mano de Dios para que sea el propio Dios el que, viendo las cosas que nos pueden venir, nos proteja. Y si no nos protege y nos deja pasar por una, entonces vamos a lo que dijo Sandra, que a su vez es lo que dijo Jesús. Todas las cosas ayudan a bien. Si Dios permite que te tengas que aguantar esto que estás pasando, debe tener una razón. Esto es Santiago capítulo 1.
Pónganse muy contentos cuando estén atravesando diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tengan la paciencia su obra completa y cabal hasta que seáis maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Algo con sumo respeto a lo que vos estás diciendo. Yo, cuando vos decís, bueno, algo que el Señor permite, vos decís que la potestad de la muerte la tiene el enemigo, pero siempre la última palabra tiene Dios, ¿o no? Sí, sí, Que sí, sin duda. Pero ahí, la Biblia dice, sí, quien tiene el imperio de la muerte, esto es Satanás. Estas son palabras de la Biblia. mm, Entonces, el imperio, ¿por qué? Para hacerlo sencillo, Dios creó el mundo y ahí puso al hombre. Antes de crear el hombre, Dios creó los ángeles y una parte de los ángeles se rebelaron. Y Satanás es el que lidera todo eso. Satanás, como el ángel superior, el más maravilloso creado, recibió un mandato de Dios. ¿Cuál es? Vos vas a cuidar el cosmos, vas a cuidar este sector del universo, la Tierra, y vas a denunciar las maldades de los hombres. Es decir, los ángeles fueron puestos para esa función. La función de Satanás ha sido acusar al hombre. Estoy haciendo una recontrasíntesis de un estudio muchísimo más largo y profundo que alguna vez lo hicimos con José. Cuando Dios crea al hombre, le dice señorea sobre todas las cosas. Es decir, el hombre fue nombrado gobernador de la tierra. ¿Por quién? Por delegación de Dios. Porque Dios puso su fe en el hombre y dice, bueno, ahora vos vas a cuidar del planeta Tierra. Y hasta ese momento Adán y Eva le creían a Dios. Cuando viene la serpiente y los engaña, Adán y Eva deciden no creerle a Dios, sino creerle a la serpiente. Momento en el cual ese señorío que tenían sobre la tierra se lo entregan a Satanás en quien creen. Porque ahora su fidelidad ya no era con Dios, ahora su fidelidad era con Satanás, porque le habían creído más a Satanás que a Dios. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, cuando Satanás se enfrenta con Jesús, Lucas 4, ¿qué le dice? Si arrodillado me adorares, todas las glorias de este mundo te voy a dar, porque a mí me ha sido entregadas y a quien quiero las doy. ¿Se acuerdan de ese versículo? Sí, sí. ¿Quién se las entregó? Adán y Eva. Y él ahora tiene el imperio y es el príncipe de este mundo. Ese es el término que usa la Biblia para él. El príncipe del aire, príncipe de este mundo, príncipe de las tinieblas, Príncipe de mentira. príncipe de mentira. Entonces, ¿cuál era la función de los ángeles? La función de los ángeles era cuidar de los hombres. Pero resulta que el hombre ahora le entregó un poder y lo único que Satanás quiere hacer es destruir al hombre. ¿Por qué? Porque o el hombre lo adora a él, como le pidió a Adán y a Eva, o al que se resiste lo ataca. ¿Cómo lo ataca? Denunciándolo. ¿Dónde? En la corte del Padre. Y ahí aparece el fiscal Satanás acusando a los santos. Y del otro lado está, abogado tenemos a Cristo el Señor, adelante del Padre. Entonces la función del acusador es acusarnos. El que no está cubierto por la sangre de Cristo tiene una acusación. ¿Y cuál era
el arma que le dio Dios. Si él es el que, si Satanás es el que tiene el imperio de la muerte, cuando Satanás acusa y ese acusado no tiene cobertura, Satanás tiene derecho a aplicar el castigo, que es la muerte. Por, vos estás hablando de leyes, ¿no? Y las leyes son inquebrantables, puestas por Dios mismo, y no puede ir contra lo ya dicho, ¿no? Todo un circuito entra en funcionamiento para que se dé de eso. Y todo esto había sido previsto por Dios, por eso el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque como Dios sabía que todo eso iba a pasar, y él no podía forzar a todos a que lo obedecieran, él en su sabiduría determinó una solución antes de crear todo el resto. Estoy encajando un montón de versículos que vienen de acá y de allá para que tengan sentido todos juntos. No sé, fue una respuesta medio larga, pero me parece que cuando uno lo mira desde esa perspectiva, entonces se puede entender mucho mejor toda la cosa. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona cada ser humano frente al problema, al dolor, a la dificultad? Santiago, Pablo, Pedro, siempre dice, ustedes van a tener dificultades. Sí, el hecho de ser cristiano no los libra del problema. Lo único que les da una solución delante del Padre. Pero las consecuencias las tenemos, la inflación la pagamos todos, ¿vieron? Yo no emití ningún peso. Sin embargo, la inflación me alcanzó. Tengo que vivir porque lo han hecho otros. Entonces, llueve sobre buenos y malos. Sale el sol sobre buenos y malos. Pero hay un sistema espiritual que funciona arriba nuestro. No sé, José, si esto responde un poco lo que estabas planteando, ¿no? Sí, sí. A mí me da vuelta la cabeza porque soy una persona que gusta planificar, programar y tener todas las variables de riesgo lo más controlada posible. Pero la vida siempre se encarga de darme algunos cachetazos, ¿no? Ya. Y ahora esto se hace más amplio. Las consecuencias naturales externas, y no sé, no tengo forma de controlarlas. De hecho, ¿Vos tenés? la ruta, viajar, el hecho de venir y volver a Catamarca, uno sabe que siempre está corriendo riesgos propios y los externos, como el ejemplo que dio Sandra, que la irresponsabilidad de otro te puede alcanzar en cualquier rincón o en cualquier A, ruta. a nosotros nos pasó con Marisa cuando volvíamos de la luna de miel en Bariloche, y exactamente lo mismo. Hay un animal que se tiró a cruzar y nos tuvimos que tirar a la banquina. Un día de lluvia y zafamos, gracias a Dios no nos pasó nada, pero nos hubiese pasado lo mismo que comentó Sandra. Bueno, pero yo creo que ahí es donde Dios marca la diferencia. Y ahí yo creo que entra la parte de propósito, porque creo yo, ¿no? Mi humilde opinión, porque venía con parte de los chicos y Mara recién se había casado en la H1 y un hombre, por general con esa, se duerme en una camioneta y nos chocaba de frente. Si yo hubiera manejado, no hubiera tenido el accionar tan rápido que tuvo mi yerno, que se fue hacia la banquina automáticamente y nos tocó la parte de atrás de la camioneta, que rompió el vidrio y bueno, hizo un poco de daño. Bueno, bueno, gracias a Dios, todo sano, salvo eso, pero fue muy fuerte para mí porque a las pocas semanas hubo un accidente idéntico acá en Río Grande y fallecieron de los dos lados. Fue calcado el accidente. Entonces ahí es donde uno dice, Señor, nos,
te plació salvarnos a nosotros, pero con esta familia dijiste no, bajaste la persiana y por eso es como que te queda algo acá, ¿viste? De no sé nada de las otras familias, solamente que fallecieron, no sé si eran cristianas o no, pero como vos decís, yo lo atribuyo a propósito de Dios, a que Él dice que todas Además, las cosas van bien, no sé. un detalle para tener en cuenta, Sandra, que hay que agregarle a esto para poder entenderlo. Sí, Si nosotros empezamos a creer que por ser cristianos, esos accidentes vamos a salir ilesos siempre, no ujú. entendemos cómo funciona el mundo. Sí, 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 teniendo Porque claro eso. a Dios no le interesa si nos salvamos o no. Utiliza el episodio para que yo crezca interiormente. Porque si todos los cristianos nos salváramos de esas cosas, habría un montón de cristianos por interés. Sí, sí, a tal punto que es a esa persona veníamos atrás de nuestro, venía nuestro consuegro, yo dije, esta persona se durmió, se le reventó la cubierta, fuimos a hacer la denuncia con él y lo agarramos a los pelos y le presentamos el mensaje, porque dijimos, bueno, esto no puede pasar, a ver que te haya encontrado con nosotros y te hayas llevado gratis esto, algo pasó, Dios tiene un propósito que nos salvó a vos y a nosotros y bueno, y hablamos con él, ¿no? Así Exacto. que no dejamos pasar esa oportunidad, pero es verdad, Dios tiene la última palabra y eso. Cuando fuimos con Marisa a China, fuimos en un viaje en el año 99, creo que fue. Estuvimos en China y contratamos a una guía en español. Una chica que hablaba muy bien el español, realmente, una chinita. Atea, por supuesto, porque era heredera de el régimen de Mao Zedong. Y resulta que durante todos los paseos que nos iba haciendo, nosotros le íbamos hablando de Dios. Nos llevó a un templo que se llama el Templo del Cielo. Entonces, que es uno de los templos principales que hay en Pekín. Y nos llevaron ahí y yo cuando iba recorriendo con ella le digo, ¿y vos crees en Dios? Y me dice, yo creo que el cielo es un Dios. A propósito de eso, el templo del cielo es una cosita redonda con una madera con letritas chinas. Ese es el templo del cielo. De allí nos llevaron a la ciudad prohibida y cuando vamos entrando, ella me dice, ¿y vos crees en el Dios del cielo? No, le digo, yo creo en el Dios que creó el cielo. Y me di media vuelta y seguí paseando. Y lo hice a propósito. La dejé ahí con el anzuelo metido. Salimos de el Palacio Prohibido, ahí del centro, y entramos en la plaza de Tiananmen. Y nosotros queríamos ir a conocer la muralla china al día siguiente. Entonces le digo a ella y al chofer que nos llevaba a todas, bueno, ¿cuánto sale ir hasta allá? Y resulta que, yo no me acuerdo la cifra, pero pongamos que nos dijo 15.000 yens. Entonces nosotros teníamos creo que 8, una cosa así, proporcionalmente. Y entonces le dijimos, no, no, entonces no podemos ir porque nosotros lo único que tenemos son 8. Y de ahí no podemos ofrecer más. Ah, bueno, bueno. Empezamos a caminar por la plaza de Tiananmen, repleta de gente, casi empujándose unos con otros. Vamos caminando, y no me acuerdo si fue Marisa o fui yo, miro hacia el suelo y había un bollito de dinero enrollado en el suelo. Yo lo vi, me agacho, lo agarro, lo levanto, miro alrededor, todo el mundo seguía caminando. ¿Te imaginas que no vas a preguntar a alguien se le cayó el dinero? Pero la chica se quedó muy asombrada. Entonces yo lo levanto y digo, uy, mirá, alguien perdió esto. Y Marisa dice, ¿y cuánto es?
Lo cuento y era exactamente la diferencia que faltaba entre lo que ellos no pedían y lo que nosotros teníamos. Entonces yo casi instintivamente digo, uy, mira, Dios nos quiso regalar la excursión a la Gran Muralla. La chica se quedó con la boca abierta y dice, ¿y eso hace Dios? Bueno, nosotros creemos que Dios siempre está con nosotros. Quedó ahí la conversación, nos llevaron al hotel, al día siguiente nos vienen a buscar y el camino hasta la muralla china era medio largo. Eh, entonces en medio del camino la chica se da vuelta, iba en el asiento adelante, y nos dice, ¿y cómo puedo conocer a ese Dios? Porque yo quiero que me pase lo que les pasó a ustedes. Ahí está el interés por los resultados. Pero bueno, yo no voy a sacarle a Dios un gancho que él generó con esta chica. La cuestión es que, se los hago corto. Primero, la chica nos llevó, le pudimos presentar en ese viaje todo el Evangelio a la ida. Fuimos a caminar, volvemos al auto, la chica nos sigue haciendo preguntas, nos deja en el hotel. A la mañana siguiente ya nos tenía que llevar al aeropuerto. Así que seguimos hablando del tema. Le pedí la dirección. Cuando llegamos a Hong Kong, agarré del hotel una de las Biblias de los Gedeones. La metimos en un sobre y desde Hong Kong se la mandé a la chica. Y no supe más nada de ella. Hasta que 4 o 5 años después, suena el teléfono en casa, habla un hombre y me dice, ¿está ahí el padre Aldo? Yo me quedé. Le digo, ¿a quién está buscando? Dice, mire, yo soy el padre fulano de tal, soy un sacerdote católico que fui a China y me tocó una guía de turismo que estaba enloquecida con recordarme a ver si yo conocía al padre Aldo. Y me dio una carta para ustedes. Bueno, lo invitamos, vino a almorzar con nosotros, estuvimos charlando de todo eso y de lo que Dios había hecho y de cómo Dios había abierto la puerta. Fue hermoso con el curita. Y la carta decía que la chica había recibido la Biblia, que la estaba leyendo todos los días, que no sabía dónde ir, a qué iglesia ir. Nosotros le habíamos recomendado que buscara alguna iglesia que se basara en la Biblia, ¿no? Que sabía, pero que tenía su Biblia en su mesa de luz y que la leía todos los días. ¿Qué quiero decir con toda esta historia que es absolutamente sobrenatural para mí? Es cómo Dios también trabaja no solo en las cosas malas, sino en las cosas buenas. Porque esta es una secuencia. Yo no supe más nada de esta chica, ¿eh? Pero a mí me parece que cuando lleguemos allá arriba la vamos a encontrar. Los padres eran científicos, la madre era médica, el padre bioquímico, y era una atea absoluta. Entonces, Dios teje la trama de nuestras vidas de una manera sorprendente, pero ¿cómo haces para explicarle esto a la gente que no cree en Dios? Y cuando querés venderle milagros y toda esta cosa, eh, a través de eso para que crean. Miren, si Dios tiene que utilizarlo, lo va a utilizar, pero yo creo que a veces estafamos a la gente prometiéndole cosas que Dios no promete, sino que la clave está en ayudarlos a ver el movimiento de la mano de Dios, que es otra cosa, no a forzar a Dios a mover su mano. No sé, se me hizo un poquito largo, perdón, pero me parece que forma parte de esto que estamos discutiendo. Instrumento en sus manos y estando dispuestos y disponibles. Exactamente. Y hace maravillas a través de eso. Eh,
Si seguimos en capítulo 12, versículo 13, el 13 es muy interesante. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. No dijo pequé contra Urías, no dijo pequé contra Betsabé, contra Judá, contra Israel y con toda la casa de Jesús que tenía prometido. Lo que hace David es inmediatamente darse cuenta que su problema es mucho más grande de lo que nosotros podríamos haber escrito. Porque cualquiera de nosotros en la carne hubiese escrito, bueno, yo pequé contra Urías, contra Betsabé. No, no, no. David lo entendió inmediatamente en ese Salmo 51. Y el otro día estábamos leyendo, porque ahí está la clave de la cosa. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Fíjense que utiliza esa expresión. Conforme a la multitud de tus piedades son múltiples, una para cada pecado. Borra mis rebeliones. Fíjense que ambos están en plural. A cada rebelión hay una piedad, determinada por el corazón misericordioso de Dios. El versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad. Está en singular. Y límpiame de mi pecado. Es lo mismo que está diciendo este versículo de 2 Samuel. Es decir, hay muchos pecados que Natán me está enrostrando y tiene razón, pero me doy cuenta que mi problema no son mis pecados, sino es mi pecado, mi naturaleza pecaminosa, que es la que me hace pecar. Tengo un problema con quién soy. Nicodemo, de cierto te digo, tenés que ser reengendrado, porque tu problema es quién sos, no lo que haces. Y el 98% de nuestras predicaciones apunta a lo que hacemos y a mostrarnos cuán pecadores somos y a pedir perdón por nuestros pecados, plural. Cuando la clave está en lo que hace David, inmediatamente se da cuenta, acá el problema no es lo que hago, acá el problema es lo que soy. Y no se aferró a soy el rey de Israel, estuve ungido por Samuel, Dios me fue entregando todo a mis enemigos, me libró de esto. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué grande soy? Uy, Dios mío, mi problema es quién soy. Porque a este mismo grado de soberbia había llegado Samuel. ¿Se acuerdan? Perdón, Saúl. Pero Saúl no volvió. David sí volvió. Aquí está la gran diferencia. Cuando hablamos de liderazgo que perdura, ¿por qué perduró el liderazgo? A pesar de todos los errores. Porque David era consciente que el problema era más profundo que la conducta. Entonces el Salmo sigue diciendo, porque yo reconozco mis rebeliones. Volvimos al plural. Y mi pecado singular está siempre delante de mí. Es decir, de alguna manera resintetiza lo que acabamos de decir antes. 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto está en relación con lo que le dice David a Natán, pequé contra Jehová. Va siguiendo, se da cuenta que va siguiendo el mismo orden de ese versículo de 2 Samuel. Entonces el versículo 5 de Salmo dice: "He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre". Está hablando de su naturaleza.
y habla de me concibió, me engendró, si quieren. Y siempre decimos que justamente lo que Dios propone es que tenés que ser reengendrado. Incluso, seguimos en el Salmo, dice aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es decir, el profeta Natán me hizo entender esta sabiduría que viene de Dios. Purifícame con hisopo. El hisopo era para mojar en la sangre del cordero y rociar, y entonces seré limpio. Es decir, te van a rociar con sangre y vas a ser limpio. Es bastante incoherente, ¿no? Pero es la sangre de Cristo la que nos rocía y nos limpia. Lávame y seré más blanco que la nieve. Sigue con la incongruencia para la mente hebrea. Si no me lo traes a Jesús en la escena, ¿me quiere decir cómo el hisopo te va a dejar más blanco? Te va a dejar más rojo, no más blanco. 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y un cachitito más para poder volver a 2 Samuel. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta es la estupidez teológica que mucha gente en nuestras iglesias ora. Señor, danos un corazón limpio. Ya te lo di. En el momento de que te reengendré, te di un corazón limpio. No podés volver a pedir lo mismo. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, ese espíritu que tiene que producir la acción, hacelo nuevo. No dame tu espíritu, porque el espíritu te lo dio una vez y para siempre. Lo pudiste haber apagado. Entonces lo que dice él, renová el espíritu. Porque está apagado, porque está triste, porque esas son las expresiones de la Biblia. No me eches delante de ti ni me quites de mí tu Santo Espíritu. Está hablando alguien como David, que nunca fue reengendrado por el Espíritu Santo, porque eso pertenece a los nuevos tiempos, al Nuevo Testamento. Por eso dice, no quites de mí el Espíritu Santo, porque era otro tiempo diferente. El Espíritu Santo vino para quedarse con nosotros después de la resurrección de Cristo, porque Cristo es el que lo manda. Ahora, con esto en mente, quiero volver a este versículo 13 del capítulo 12 de 2 Samuel, como para terminar por hoy. Porque ahora viene la palabrita que destraba este rompecabezas. Dice, pequé contra Jehová. Y Natán le dice a David, y acá está la clavecita, también Jehová ha redimido tu pecado. ¿Por qué Natán dice también Jehová? Porque David lo que dice es pequé contra Jehová. Esto se define con una palabra, confesión de pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, ¿no? ¿Qué hizo David con lo que tenía escondido?
lo sacó y lo puso a la vista. También Jehová, de la misma manera, como consecuencia de la actitud que había tenido David, que era correcta, ¿qué hizo Jehová? Literalmente, puso afuera tu pecado. Vos pusiste afuera tu pecado y lo mostraste. Bueno, la culpa de ese pecado, ¿qué hizo Dios? Tomó ese pecado y la culpa de esa la puso afuera, la echó afuera. Esa es la expresión literal que de alguna manera puede traducirse como, por ejemplo, la Pascua. La Pascua es pasar por arriba el pecado. Lo pone afuera el pecado, pero no adentro de la casa. ¿Dónde está afuera? Está en el dintel pintado con sangre. Pero pasarlo por arriba significa que lo de adentro de la casa no es tocado. Entonces, pasar a través de eh, tomar y tirarlo afuera, pasar para el otro lado, esa es la palabra que se traduce acá como redimir. Entonces, Jehová ha redimido. La palabra redimido acá no está relacionada con la normal palabra en hebreo para redimir, que es Goel, que es aquel que paga por mi pecado. Cuando yo cometo un pecado, la persona contra la cual lo cometí me puede tomar como su esclavo hasta que yo pague las consecuencias de mi pecado. Y me libera recién en el año de jubileo. ¿Quién es Goel? Es mi pariente más cercano, generalmente el padre o el hermano mayor, generalmente el hermano mayor, que va, paga el precio de mi liberación y me libera, pero ahora quedo como, digamos, como esclavo de mi hermano que pagó por mi liberación, porque él es mi Goel, él es el que me redimió. Por eso utiliza Reina Valera la traducción con la palabra redimió. Jehová ha redimido tu pecado. No vas a morir. Ha pagado por tu pecado. Pero la palabra en hebreo literalmente no es ha redimido, con aquel sentido, sino vos lo sacaste a la luz, Dios entonces lo tira afuera. Es esa gotita de maldad que habíamos ocultado, que Dios la agarra. Como vos la sacaste a la superficie, Dios la agarra y la tira y la esconde en el fondo del mar. Nunca más la voy a volver a ver. Y la consecuencia de este versículo es no morirás. Fíjense, el versículo 13 es el pivote alrededor del cual gira todo el capítulo. Es más, yo diría que el versículo 13 es un evangelio en miniatura, porque para el versículo 13, David tiene que mirar para adentro, reconocerse pecador, Salmo 51, reconocer las consecuencias de su naturaleza pecaminosa. Darse cuenta que su pecado no es contra personas, sino contra Dios. Sacarlo para afuera y ponerlo a disposición, no solo delante de Dios, sino delante del profeta. Y seguramente no estaban los dos solitos en palacio, pero lo pone ahí afuera. Y entonces Dios lo que hace es decir, bueno, porque lo sacaste, lo pusiste afuera, esto es público, ahora Dios no te lo toma en cuenta. Entonces está Dios, ¿por qué? Porque Dios paga por ese pecado. Y al pagar por ese pecado ya no se cuenta. Por lo tanto, no vas a morir. Aquel que peque irremediablemente morirá. Sin embargo, él pecó y lo confesó, y Dios le dice, porque lo confesaste y porque te diste cuenta del problema, no vas a morir. ¿Se da cuenta? Es un versículo que tiene el Evangelio completo. Pero sufre las consecuencias con lo que viene. Es Exactamente. como ese que roba, ¿no? O asesina, se convierte en la cárcel
y te va a tener que pagar a la ley humana, pero está bien delante del Señor, porque bueno, sí. Y aparte de ese mismo versículo, lo vamos a ver en la próxima, aparece todo el duelo por el niño cuando se está muriendo. Pero quería llegar hasta acá, hasta este versículo, justamente porque, vuelvo a repetir, para mí es el corazón de toda esta historia. Y si en el fondo, si hay algo que todos conocemos de David, es el pecado con Betsabé. Y enseguida te van a agregar, sí, y mandó matar al marido. Sí. Es lo que más se sabe. Ahora, todo eso se soluciona en un versículo. Es maravillosa. La Biblia es algo asombroso, ¿no? Cuando uno puede encontrar estas perlitas. No morirás, es la expresión directa. Y la consecuencia, versículo 14, que es lo que decía Sandra, pero por cuanto con este asusto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Sí, Josecito, se quedó en posición de firme ahí, lo agarró la cana, policía. Bueno, medio estamos en hora, ¿no? Está silenciado, José. ¿Estará escuchando? Está el micrófono cerrado. Ah, ahora sí, ¿Ahora se escucha? ahora sí. Sí, sí. Algo Sí, me sí, había pasado que no podía activar el audio, el micrófono. Bueno, consecuencia natural de tu accionar. eh, sí, sin duda alguna. Tengo acá un pensamiento de esto de sacar afuera la importancia de que David saca fuera su pecado o su... eh, estoy procesando la diferencia entre que él entiende su pecado y toda la consecuencia de la maldad de su pecado con el resto, ¿no? En definitiva, él lo termina sacando fuera, pero de alguna manera lo saca fuera cuando Natán lo, lo expone. Entonces acá tengo dos preguntas. ¿Podemos entender que Natán viene a ser una figura del Espíritu Santo para traerlo al presente? En decir, che, el Espíritu Santo, yo no quiero que se sepa lo que tengo oculto, pero el Espíritu Santo me está haciendo ver, eh, esto está ahí guardado, esto, hay una incomodidad. ¿Bien? Bueno, la respuesta es así. Justamente el Salmo 51 dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu venía por un poquito de tiempo y se iba, como le pasó a Saúl. Saúl vino y cuando metió la pata se fue y lo abandonó. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo bajaba sobre ciertas personas. Bajó sobre David, sobre Moisés para hablar, y bajaba sobre los profetas, que era la función básica que los profetas tenían. Era que el Espíritu bajaba y le daba palabra de Dios. El profeta era la boca del Espíritu Santo. Así que lo que estás diciendo es correcto. Natán es el Espíritu Santo del Antiguo Testamento en este caso. Bien. ¿Y cómo este concepto de poner afuera, eh, él lo expresa delante de Jehová, que también está siendo representado por Natán, de alguna manera? Y si lo tuviéramos que aplicar al presente, y entendiendo esto de que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, eh, el ámbito para expresar un pecado en lo secreto, ¿dónde lo plantearías, Aldo? Porque siempre le decimos a la gente, si confiesan sus pecados, el fiel y justo va a perdonar. Y ahora digo, ok,
¿delante de quién le tenemos que proponer plantearlo? ¿Del pastor? ¿De tu líder? ¿En la intimidad? ¿Cómo lo podemos plantear para que sea concreto? Mira, es una buena pregunta, pero ahí yo tengo una posición que de alguna manera es muy particular mía. Em, ¿Por qué? Porque yo creo en la confesión. No creo como el católico que sea un sacramento de la confesión. Eh, no es que el cura te confiesa, pero yo creo que la hacemos muy fácil en el mundo evangélico cuando decimos, se lo confieso a Dios y con eso alcanza. Lo que pasa es que con eso no pasamos calor. Yo creo que la confesión hace bien al alma. Y entonces la confesión para mí debe ser hecha frente a alguien, que puede ser el pastor, puede ser un amigo, un confidente, un líder. En todo caso, vamos a la premisa de que todos somos sacerdotes, ¿no? Pero yo creo que la confesión es, no sé si exagero diciendo redentora, pero la confesión hace bien. Es cuando uno va a veces al psicólogo, al psiquiatra o al policía y confiesa, y uno se alivia. Y confesar es el primer paso para la sanidad del alma. Y ahí me parece que está muy bueno, que hay que confesar frente a Dios, ninguna duda, pero yo creo que hace bien buscar a alguien digno de mi confesión. No sé si se entiende lo que quiero decir con esto, ¿No? pero buscar a alguien con quien compartirlo y sacarme ese peso del alma. Mientras no lo saque, mientras lo cargue, es difícil avanzar. Por eso la expresión de Natán como respuesta de Dios es es una palabra, una raíz primitiva que significa cruzar, pasar a través de. Es el Passover, es la Pascua, es pasarle por arriba, pasar a través de. Es decir, esa confesión es la que a David le permite pasar la barrera que lo estaba frenando. Y yo creo que es sanadora para el alma, pero como somos a veces más anticatólicos que proevangélicos, hablar de la confesión de pecado eh, nos hace ver demasiado católicos, me parece a veces. Para pensarlo, ¿eh? Vuelvo a repetir, es una opinión personal, yo creo que hace bien al corazón esto. Sí, a mí me gusta esto. El tema es eso que vos dijiste de ser digno. Es muy importante, porque tenés el alma del otro en la mano. Exacto, exacto. Sí, muy bien. Fíjate que el concepto de pasar a través de cruzar, tiene que ver con el Mar Rojo, tiene que ver con el río Jordán, tiene que ver con la liberación, pasar de esclavo a libre. eh, y esto para un nómade como eran los israelitas, pasar a través del desierto. El pueblo de Israel en el Éxodo no pudo pasar a través del desierto. Dio vueltas de vuelta y se quedó enganchado.
¿Por qué? Porque no confesaron su pecado. Te tiro todo esto junto como para contribuir Sí. a la No, complicación. no, no, al armado de una respuesta. Sí, sí, está buenísimo. Muy Bueno, bien, chiquitos, estamos en hora. muy bien, Aldo. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Bueno, Un abrazo gigante desde Catamarca. Ojalá. gracias. En principio nos veríamos el jueves que viene. Yo les aviso cualquier cosa porque depende un poco del desastre que tengo acá, porque una de las Ok, que tengo que conectar también es la de mi escritorio, así que no sé dónde me meto. Si no se puede, por ahí les aviso. Pero en principio vamos a hacerlo. perfecto. ¿Eh? Perfecto. ¿vale? Bueno, Gracias, Bueno, un Aldo. cariño grande para todos. Gracias. Abrazo a todos. chao. Chao.